¿eh? Ya lo sabes, no hace falta. Este sacerdote agustino, ¿no? Pero alguna gente no te conoce, los del foro del cristianismo sí te conocemos, bien, mucho además, por las razones que vamos a explicar ahora, ¿no? Bien, yo voy a empezar diciendo los estudios de cuando eran de sus principios, ¿eh? Fue un bachiller en ciencias en Ávila, de su tierra natal, allá por el año 62. Luego se hizo diplomado en ciencias eclesiásticas por la Universidad Pontificia de Salamanca, en las ramas de filosofía, teología, magisterio, haciéndolo en Salamanca, en el Escorial y en Ávila. Luego tiene el título de licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Panamá en el año 79 y licenciado en Ciencias del Desarrollo por el ILADES, que es el Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales de Santiago de Chile. Pertenece a la Universidad Alberto Hurtado, que es una universidad de los jesuitas, cuyos títulos son homologados por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, ¿no? Bueno, estos son los estudios. Luego él ejerció la docencia en Salamanca como profesor y educador en el Colegio Seminario de San Agustín. Y en Panamá, donde estuvo muchos años, mucha parte de su vida, porque él es medio panameño, bueno, ya lo iremos viendo, los motivos que tiene. Dice, en Panamá fue profesor de varios colegios privados y públicos y director durante 8 años del Colegio San Agustín de David, en Panamá. Luego fue profesor universitario en la Universidad Nacional y la Universidad Católica Santa María la Antigua, allí en Panamá. También trabajó pastoralmente como misionero. El sacerdote pues tiene la faceta también de misionero durante 7 años entre los campesinos e indígenas guayaimíes de Panamá, allá en el monte, en el medio del campo, y fue párroco en varias parroquias de esa misma nación, ¿no? Su especialidad siempre ha sido el movimiento familiar cristiano, del que fue conciliario diocesano, también nacional, latinoamericano y mundial. Este hombre ha hecho mucha labor en Panamá, muchísima, lo cual incluso tiene la nacionalidad panameña. Tiene doble nacionalidad, claro, español y panameño. Es una de las grandezas de España, eso que hemos hecho nosotros allá en la América Ibérica, ¿verdad? Entregarnos a la América Ibérica y eso, él es una muestra de eso. Como lo demuestra en su vida. Bien, actualmente, ¿verdad? Es vicario parroquial de nuestra parroquia de San Lorenzo, mártir del Escorial, y es capellán auxiliar también en el Hospital del Escorial, donde ha podido tener mucho contacto con el coronavirus últimamente. Es un conferenciante asiduo en el Foro del Cristianismo de este Ateneo y es su verdadera alma, donde nos ilustra allí con sus conocimientos profundos y su vasta experiencia de la vida, como he podido leer antes y tal. Muchas gracias, Pater, por estar hoy con nosotros y por estar siempre con el foro, porque eres su verdadera alma. Tienes la palabra. Muy bien. El tema pues es el problema del mal. El mal aplicado ya a esta situación por la que estamos pasando en el mundo entero y en concreto aquí en España. Intenté hacerlo a nivel filosófico, pero es muy complejo y muy amplio. Así que he tratado de hacer algo a nivel ya de tipo pastoral y sacerdotal. En primer lugar, todos los pensadores pues llevan milenios intentando superar esta paradoja: si existe Dios, que es bueno, ¿cómo puede existir el mal?
Y si existe el mal, ¿cómo puede existir Dios? Ya en el siglo III antes de Cristo, un filósofo griego, pues escribía, fíjense, o bien Dios quiere quitar los males y es incapaz de hacerlo, o puede hacerlo pero no quiere. Quizás ni quiere ni puede, o tal vez quiere y puede. Si quiere pero no puede es débil, lo cual no concuerda con su carácter. Si puede pero no quiere es envidioso, algo que también está en desacuerdo con él. Si no quiere ni puede, pues sí, es muy débil. Por lo tanto, no es Dios. Pero si quiere y puede, que es lo único que resulta apropiado para él, ¿de dónde vienen entonces los males? ¿O por qué no los quita? A hablar de historias han dado muchas respuestas, todos los filósofos. Incluso, ¿verdad? Pues llega a decir que hay dos, las religiones, Zaratustra, hay dos imanes, los maniqueos ya dentro del cristianismo, hay un principio del bien y un principio del mal. De hecho, San Agustín, que le preocupaba mucho este problema, pues se hizo maniqueo porque encontró una solución, que había un principio del mal, había un principio del bien. Sin embargo, le creaba más conflictos eso que creer en un solo Dios. El tema ante estos días es, si existe el mal, ¿cómo puede existir un Dios infinitamente bueno? ¿O es que Dios es la causa del mal? Y esto no es ya de Epicuro ni de antigüedad, es ahora. Si Dios ha creado todo, ha creado también el mal. Para nosotros los cristianos, se nos plantea con fuerza este problema. Tenemos una idea muy elevada de la bondad de Dios, muy elevada del poder de Dios, pero también de la dignidad del hombre, del ser humano. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esa idea con la enorme cantidad de sufrimiento causado por los desastres naturales o por la acción humana? Y en concreto estos días, ¿verdad?, con los millones de muertos ocasionados por la coronavirus. A la respuesta de que Dios permite el mal sin ser cómplice, de que nos lo permite porque somos libres, nos deja ser libres, pues hay un filósofo, Comte, replica que es inconciliable o irreconciliable con la idea de Dios como Padre, como un Padre bueno, que se abstiene y se oculta cuando sus hijos pues son deportados, humillados, torturados, asesinados. Pensemos en Auschwitz, en el Gulag, en Ruanda, o los que han sido asesinados por todo el comunismo en Camboya, por ejemplo. Ya. Santo Tomás de Aquino ya pues captó la relación entre la cuestión del mal y la relativa a la existencia de Dios. Pero advertía que tiene que ser planteado un orden de vida, debido. Empezar por el mal, dice Santo Tomás, lleva a una vía sin salida. Primero dice hay que resolver el problema de la existencia, la cuestión de la existencia de Dios. De todos modos, el problema del mal, incluso para Santo Tomás de Aquino, no deja de ser un misterio. Pero dice, él tiene que ser iluminado desde arriba, desde el cielo. Toda la tradición cristiana sobre el mal,
sobre el sufrimiento de los débiles, de los inocentes, es un problema que con la razón solo no podemos esclarecerlo. La mayor claridad para nosotros los creyentes, ¿verdad?, es el aporte de la fe. Y para el cristiano, pues viene precisamente de la cruz y de la resurrección de Cristo. Cristo ha dado al sufrimiento un valor y un sentido por encima de toda previsión humana. Pero esta luz no elimina el misterio. No elimina el misterio. El mal es un misterio. Estos días, ¿verdad? Pues, como ya digo, se nos plantea pues la existencia del mal con motivo de vernos aplastados, yo digo, por esta pandemia que estamos padeciendo. Son muchas las cruces que se están planteando en el horizonte. A mí estos días que he tenido que hacer responsos, tanto en el tanatorio como en el cementerio, me impresionaba mucho. Había un tema que podíamos haber tocado sobre los si nos da tiempo, lo podemos hablar sobre los velatorios y la muerte. O sea, me impresionaba que los hijos, el esposo, la esposa, que estaban allí. Bueno, me ha llegado el caso de que un sábado enterrábamos a un señor, estaba la esposa y 2 hijos, y el martes enterrábamos a la esposa que había estado el sábado allí, en el cementerio. También me impresionaba y me ha hecho sufrir mucho, como sacerdote sensible, me ha hecho sufrir mucho, porque muchas personas pues no han podido estar al lado de su ser querido en el momento de morir. No han podido acariciarle, darle la mano, una palabra, una mirada, no han podido. Entraban en el hospital, allí se quedaban y luego llegaban y les decía, mire, usted es Antonio, usted es hijo de Antonio Sánchez. Pues sí, mire, este es su padre. Y venía envuelto en una bolsa herméticamente cerrada, un ataúd herméticamente cerrado. Ni siquiera sabían si de verdad era su padre. Y bueno, lo incineraban, lo enterraban. Y allí 3 personas solamente. A mí eso me ha agobiado mucho estos días. Y ya les digo, he sufrido. 3 personas tapadas la cara, uno allí, otro allí, otro allí. Yo como sacerdote, los 2 de la funeraria, los 2 enterradores, 4, 5 minutos y a enterrarlo. Sin ver lo que significa, ¿verdad? Los velorios. Yo, por ejemplo, cuando al principio que era sacerdote joven, me molestaban los entierros, cuando veía a la gente hablando de fútbol, y esto es de, ¿pero para qué vienen a la iglesia? Decía yo, ¿para qué vienen a este sepelio? Que se queden en su casa, porque estaba hablando de todo, pero cuando murió mi padre, pues a mí no me importaba de qué hablaban. Simplemente estaban allí. Aquel amigo hace años que no lo veía, yo llegué justamente cuando ya lo sacaban del tanatorio de Ávila para llevarlo a enterrar a la iglesia. Y llegué, a la iglesia lo recibí, no lo había podido despedir porque llegaba de Panamá urgente. Pero bueno, ver allí, mira, le decía a mi hermano, oye, mira Antonio, mira el otro. Esto a la familia nos ayudaba mucho, esa solidaridad. Aquí no ha habido nada de eso. Aquí es algo que a mí me ha desconcertado. He mirado a Dios. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué? Bueno. Son muchas las cruces que se están viendo en el horizonte estos días.
Pero yo creo que más que preguntarnos, yo me lo he preguntado, ¿verdad? Bueno, yo les voy a decir, por ejemplo, estando trabajando en la zona indígena de Tolé, pues un compañero mío, 39 años, yo tenía entonces 36, era el superior de la comunidad, yo le había dejado donde llegaba un coche de doble tracción en la montaña y luego ya tomaba el caballo y se marchó un 8 de diciembre. Y el 20, pues nos avisan que no había llegado, que había estado en tal sitio, en un subcentro que tenemos arriba en la cordillera, mucho más arriba del pueblo donde estábamos nosotros. Bueno, total, que Moisés, que era el que había ido conmigo en el año 73 a Panamá, se había ahogado, falleció al cruzar un río justamente un mes antes. Él había promovido la construcción de un puente salso, que son unos cables grandes, cuelgan unas cuerditas y unas tablas para que pasasen las personas, incluso a veces caballos. Y había dicho esta frase impresionante: hagamos puentes para salvar vidas, porque allí los ríos crecen mucho cuando estas lluvias tropicales fuertes, y maestros o gente que intenta pasar se ahogan. Bueno, pues él intentó pasar el río, que estaba un poquito crecido, y le agarró, quizás, como dicen allí, una cabeza de agua que llueve más arriba en la cordillera y no viene. El caballo, de hecho, lo intentó pasar porque estaba mojada la silla, y entonces lo dejó atado y se tiró, pues nadaba bastante bien, total que se lo llevó al río. Entonces yo estaba enfadado con Dios. Yo estaba muy enfadado con Dios. Y le decía: ¿por qué te has tenido que llevar a este sacerdote joven que le gustaba trabajar tanto con los indígenas, que no es fácil, habiendo tantos curas viejos, ¿verdad? Yo ahora soy viejo, pero habiendo tantos curas mayores y viejos, podía haberte llevado uno de ellos. ¿Por qué? Eso cuando estaba enterrando yo a Moisés, con la gente, los campesinos indígenas. Y en ese momento, por eso digo, todo esto hay que tomarlo también desde la fe. Un campesino me pone la mano encima, un indígena, y me dice: padre, yo esto lo estaba pensando, no lo he dicho en voz alta, ¿por qué te llevas a Moisés? Un campesino me pone la mano encima y me dice: padre, ¿verdad que los jardineros cortan las flores más hermosas para ellos? Eso me dejó impresionado, porque Dios me dio respuesta. Era un hombre que había renunciado, había sido director de un colegio de Málaga, y en el 73 nos fuimos los dos, yo fui a Chisté, él fue a Tolé, después nos juntamos los dos trabajando en la zona indígena. Eso fue el día 23 de diciembre, fíjense que Navidades. Pues sí, eso impacta mucho. ¿Por qué? Pero más que preguntarse el por qué, yo creo que hay que preguntarse el para qué. ¿Para qué? Y entonces esto nos lleva a descubrir, pues, que otros estilos de vida son posibles. Las pandemias siempre nos encuentran un poco desprevenidos. Las consideramos como un mal sueño, del que un día despertaremos. Lo veíamos en la China, lejísimo, después Italia, y de repente nos encontramos nosotros aquí en el Escorial. O cuando decían: no, aquí no hay un decreto que salió, aquí no hay. Yo sabía que soy capellán del hospital, y yo sabía que sí, que en el hospital un cirujano había operado y que tenían en cuarentena, y lo salió del periódico, 17 personas. Pero no se dice: aquí no había en el Escorial. Claro que había en el Escorial. Es un problema real. Entonces, nos agobia nuestra fragilidad. Somos frágiles. Nos agobia el mal, porque no sabemos qué hacer. Y nos agobia la muerte. Tenemos el grupo ¿verdad? Pues tenemos 3 personas. Tres amigos nuestros. El último pues lo enterré yo estos días, en el Escorial de abajo. 4 personas estaban, y yo nada más también allí. 3. Nosotros hemos tenido que enfrentar esta realidad. Entonces, hablar del mal es encontrarnos con una realidad, digo yo, profundamente existencial.
En muchas ocasiones el mal se ha convertido como en una roca contra la que se ha estrellado tanta gente, ¿verdad? Y desde distintos posicionamientos de la existencia, unos ateos, otros creyentes, pero tenemos que enfrentarle el mal y en concreto la muerte. O sea que el mal es una situación compleja que abarca pues, un sinfín de realidades negativas y que tienen un denominador común. Y es el hecho de que produce dolor y produce sufrimiento. Repito, el mal en el mundo pues es un misterio doloroso, no tanto porque no se puede razonar acerca de él, sino porque es tan profundo que incluso hay personas que sacan cosas buenas del dolor, haciéndoles ver la vida desde la humildad y desde la capacidad de amar, que es la clave de la felicidad. Pastoralmente, como sacerdote, pues yo creo que es el momento de tomar conciencia de qué es lo que podemos hacer sin quedarnos ensimismados en lo que no podemos hacer, que es mucho. Creo que es una reflexión a nosotros los creyentes que acabamos de celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que nos amó y se entregó y dio su vida por nosotros. Cuando uno lo ve sufrir, ve esas espinas, ve esos latigazos, ve que pasó por la vida haciendo el bien, sanando, aliviando, ayudando, y que lo juzgan y lo condenan a muerte, una muerte horrorosa de cruz. No hay explicación así racional fácil. Yo creo que hay determinadas situaciones pues, que generan una crisis de nuestra confianza en Dios. Incluso favorecen la sospecha. No comprendemos muchas cosas. Pero yo desde la fe digo que Dios es el sumo bien. Y no puede ser causante de algo malo. Por eso yo como creyente digo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra. Es decir, yo confío en Dios. En medio de tanto proceso doloroso, pues el mundo va desarrollándose pues hasta una consumación definitiva, total. Y aquí pues se sitúa lo que la Iglesia denomina el mal físico, como una catástrofe natural. Está el mal metafísico, Platón ya hablaba de él, de que todo es una cosa enorme, el mundo de las ideas perfectas, y que nosotros desde nuestra limitación no entendemos lo de aquí abajo, decía ya Platón, pero que todo es perfecto, porque había terremotos, había estas cosas y eso. Pero bueno, eso no es problema, porque eso entra dentro, decía Platón, entra dentro de ese mundo perfecto que nosotros aquí abajo no vemos más que esto y veo así, no, hay que verlo desde otra perspectiva. Pero es el mal metafísico, es el mal físico que existe, ¿verdad? Es el mal moral que viene del abuso de nuestra libertad. Por eso la pregunta no es cómo se puede creer un Dios bueno cuando existe tanto mal, sino cómo podría un hombre con corazón y razón soportar la vida en este mundo si no existiera Dios. Yo estoy convencido que el mal no tuvo la primera palabra ni tendrá la última. Cristo nos ha revelado que Dios siempre lo que Dios siempre ha deseado. El mundo que ha creado está destinado a una vida de reconciliación entre todos nosotros. Eso hay un buen resumen en la carta a los Efesios, está esa idea. De todos modos, os repito, el problema del mal como que lesiona nuestra fe, y eso digo desde mi perspectiva un poco personal. Pues fíjense, en estos días ha habido un pastor protestante, de los mejores de Estados Unidos, que al no poder soportar la contradicción entre un Dios tan bueno con la existencia de esta tiene un sentido mundial, no solamente
gringo de Estados Unidos, sino lo que estaba viendo, pues se ha hecho ateo. Dice, no puede existir un Dios que sea bueno permitiendo todo esto. Dios no existirá. Sin embargo, el contrapunto, ¿verdad? Ustedes recordarán algunas personas, como Eileisun Eti, que descubrió la fe en pleno en el exterminio nazi. Y descubrió que Dios existía, que no tenía sentido, que era una locura si Dios, ¿verdad?, no existiese. Tenía que existir. Pues sí hay cosas en la vida que resultan inaccesibles para nuestra comprensión. ¿Se oye? Nuestra comprensión humana. Pero se puede, yo os invito a que tengamos siempre confianza en Dios, que busca, en definitiva, el bien de las criaturas y no tiene un interés egoísta. La razón desde la fe, estoy hablando siempre como sacerdote, no como filósofo ni como simplemente racionalista. La razón decisiva la ha dado Jesús, que aceptó la muerte para salvarnos, significando la dignidad de toda persona. Dios ha muerto por mí, ha dado su vida por mí. Dios Padre lo resucitó, comprometiéndose personalmente con nosotros contra el pecado y contra la muerte. Es cierto que nunca encontraremos una respuesta a esta cuestión del mal, repito, para poder decir, todo resulta perfectamente claro. Nadie tiene ninguna duda ni ningún recelo. No voy a decir eso. Si llegásemos a esa situación, seríamos insensibles ante la realidad del sufrimiento, que nunca es un simple dato estadístico, como hace estos días, ¿verdad?, cuando se presentan en la televisión, nada más son 900, nada más son 800, nada más son 600, nada más son... que son vidas humanas, que no es estadística, que detrás de cada uno de esos 300, o ahora que son 100 no sé cuántos, detrás de cada uno de esos, de que forman, hay una familia que ama a ese ser querido. Por ello yo creo que no es estadística. Para mí lo importante es hablar de Dios tiene sentido en medio de esta realidad. Esto nos sirve, desde luego nos sirve para facilitar las cosas a un nivel emocional, cuando nos enfrentamos a estas realidades duras, como el coronavirus. Tampoco impedirá que cuestionemos a Dios y protestemos ante Él. Yo ya les he dicho, ¿por qué tienes que llevarte a Moisés? Uno cuestiona a Dios, ¿por qué no? Lo que hace posible considerar a Dios aún creíble en este contexto no es un argumento fácil que explique por qué se da el mal, sino la experiencia del modo en que las personas podemos descubrir a Dios como alguien que incluso en medio del sufrimiento está ahí. En la Biblia se planteó muy bien este problema en Job. No sé si conoce el libro de Job, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Job termina diciendo, Dios me puede dar la muerte, pero no me queda otra esperanza que seguir defendiendo mi causa ante Él. Job no entendía. Si yo he servido a Dios, ¿por qué me tienen que ocurrir estas cosas? Y enseguida llegaba y decía, decía los amigos, algún pecado tienes que tener, algo malo has hecho. Era ese concepto de que al que le iban bien las cosas es porque era bueno y Dios estaba con él. Al que le iban mal las cosas es porque había pecado y Dios se ponía en contra suya. Job se rebela contra esto. Todavía hay muchos, ¿verdad?, que piensan, bueno, me va a ir las cosas que Dios está conmigo. Dios me ha abandonado. No. A Cristo no le fueron bien las cosas. Ya sintió el abandono de Dios, pero Dios no lo había abandonado y él tampoco. Entonces, se sintió abandonado totalmente porque desde la fe sintió, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Pero desde la fe dice, en tus manos me pongo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bien. Todos hemos escuchado a personas decir cosas parecidas, ¿verdad? ¿Por qué no quejarnos? Dios se parece a un manantial constante de presencia amorosa, abriendo incluso las puertas a un futuro cuando no se ve esperanza ninguna. Estamos llamados como creyentes a orar, a confiar, a vivir con integridad la presencia de Dios, a contemplar a Cristo en estos días. Pues hemos visto cómo pasó por el sufrimiento y la muerte y dio sentido a todo nuestro sufrimiento. Santa Teresa de Ávila escribía, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Por eso no podemos quedarnos solo en el por qué, sino en el para qué. Y ahí hay un tema muy bonito, no sé si me doy tiempo, que es Pagola. Pagola es una maravillosa. ¿Cómo aprender de coronavirus a ser más humanos? Yo hablé de esto el domingo, precisamente en la misa, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada le falta, en vez de despertarme, era el Salmo. Cuando le preguntan a Pedro, ¿qué podemos hacer ante? Y Pedro no tiene respuesta, convertíos, cambiad. Esta palabra es clave. Algo tenemos que cambiar en nuestra sociedad. Algo tenemos que cambiar. O nos lo cambia el mundo o cambiamos nosotros. Dice así Pagola, en muy poco tiempo los seres humanos estamos tomando conciencia de nuestra fragilidad. Hemos descubierto que no solo hay personas débiles, es que la humanidad es débil, la humanidad entera. De pronto la pandemia del coronavirus nos revela que la humanidad es una especie en peligro. En pocos días nos vamos haciendo más humildes, más inseguros. El virus nos está obligando a pensar, a reflexionar, a meditar. En un mundo superpoblado en el que no nos ponemos de acuerdo para reaccionar ante el cambio climático, cuando la naturaleza se va deteriorando, cuando hay especies de animales que se van extinguiendo, no es extraño que los virus, que también son parte del ecosistema, empiecen a reaccionar de un modo inesperado. Estos días se está difundiendo en las redes sociales toda clase de reflexiones. Han tenido un fuerte eco lo que sugiere la escritora brasileña Eliane Brum. El efecto de la pandemia es el efecto concentrado y agudo de lo que la crisis climática está produciendo, ya a un ritmo mucho más lento. Es como si el virus nos hiciera una demostración de lo que viviremos pronto. Dice Paola, yo no sé si realmente será así. En cualquier caso, el virus no nos permite engañarnos. Nuestra ingenuidad de que el mundo lo controlamos los humanos se ha disuelto en estos días. Hemos de cambiar nuestro modo de vivir. El virus nos está enseñando que todos pertenecemos a la misma especie. Necesitamos urgentemente aprender a vivir. Y a vivir de una manera más solidaria, buscando el bien común de la humanidad, no solo el bien de cada uno, el ego. El sistema que dirige el mundo en estos momentos es inhumano. Conduce a una minoría de privilegiados a un bienestar insensato y deshumanizador y arruina la vida de inmensas mayorías de seres humanos indefensos. Este sistema hace imposible el consenso de los pueblos para poner en el centro el objetivo del bien común de la humanidad en una tierra que sea la casa de todos. También los cristianos, sigue Paola, hemos de reflexionar y meditar para descubrir cómo podemos contribuir a aprender a vivir de una manera más humana,
esta para mí es la clave, y yo decía el domingo, hay que cambiar, tenemos que convertirnos. Algo tiene que cambiar en nuestra vida después de esta pandemia. Muchos cristianos no conocen que la aportación más importante de Jesús a este mundo ha sido promover el proyecto humanizador de Dios, lo que él llamaba el reino de Dios. Este proyecto no es propiamente una religión, va más allá de las creencias, preceptos y ritos de cualquier religión. Según Jesús, el misterio último de la vida es un Dios Padre de todos, lo que yo les decía antes, de toda la humanidad. La humanidad es sencillamente la familia de todos sus hijos e hijas. El único objetivo del Padre aquí, en esta tierra, es ir construyendo una familia donde reine cada vez más la justicia, la igualdad, la solidaridad. Este es el camino para hacer un mundo cada vez más humano, donde todos podamos vivir con dignidad. Y también el que nos permite a los creyentes vivir con la esperanza de conocer un día más allá de la muerte la plenitud de la vida para toda la humanidad. Termina Pagola diciendo, creer en un Dios Padre de todos nos puede ayudar en estos tiempos a sentirnos no solo miembros de la misma especie, sino hijas e hijos de una única familia. Experimentar que todos somos hermanos puede reforzar nuestra capacidad de crecer en solidaridad. El vivir en actitud de fraternidad nos puede impulsar a buscar el bien común de toda la humanidad, empezando por los más pobres y necesitados. La gran llamada de Jesús a los seres humanos es esta. Ante todo, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. He dicho. A ver, ¿qué piensan? Bueno, yo voy a beber un momentito, un poquito de agua. Y... Parece que Pepe quiere hablar, ¿no? Sí, yo quería decir muchas gracias, Pater, por esta lección de vida. Y antes, yo cuando hablaba de su currículum, magnífico currículum de apostolado allá en Panamá, allá en toda la América Ibérica, por donde anduvo usted, pues yo no dije que cuando vino de allá para aquí, España, hace 7 años, 8, pues vino como vicerrector del Colegio Universitario de María Cristina aquí en el Escorial, y fue prior de la comunidad hasta ahora, ya que actualmente, como he dicho, está en la labor parroquial, en la parroquia. Ayudar, pues el padre, es el padre Miguel y yo ayudo. En el hospital, ¿no? La en el hospital ayudo también. Ya está uno para ayudar, no para tirar, sino para empujar. Bueno, pero muchas gracias. Buena labor, Ripecha. Nada, yo nomás quería darle las gracias. Seguramente hay alguien que quiere preguntar cosas y no quiero